pues grabar, ¿no? Entonces, bienvenidos una vez más. Estamos a 16 de febrero y vamos a arrancar con nuestra tercera clase del curso prefacultativo. Voy a compartir la pantalla en esto también. Para que no se asusten, me voy a quedar en ese tamañito. ¿Ya? Siguen viendo en Meet, ¿no? Ok, bueno, van a disculpar que ahorita estoy solamente con una pantalla, así que por eso de rato en rato voy a recurrir al Meet para ver, ¿ya? Entonces, voy a entrar acá a documentito. Entonces, ahora me voy a manejar el Word como pizarrita, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que son vectores, ¿ya? En realidad, cuando nosotros hablamos de magnitudes, tenemos dos tipos de magnitudes, las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares, decíamos la anterior semana, ¿no? Si ustedes recuerdan, a ver, por aquí tengo otro documentito abierto, no sé si este es, o es otro, ¿no? Entonces, decíamos, aquí están, ¿no? Los dos tipos de unidades, el tipo de unidad escalar y el tipo de unidad vectorial, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es esto, ¿no? Lo voy a poner en esta, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar, ¿no? Las unidades escalares, decíamos que eran, que tenían magnitud y la unidad, ¿no? Mientras que cuando hablábamos de unidades vectoriales, además tendríamos que tener dirección, sentido y en algún caso hemos dicho hasta punto de aplicación. Y esto me decía, bueno, hemos visto la anterior clase, no hay problema, por eso estamos repitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son estas cosas que estamos enumerando acá? Valga la redundancia, ¿no? A ver, por ejemplo, digamos, aquí está dibujado mi vectorcito, ¿no? Está mi flechita, lo voy a representar al vector, esto de acá, este sería mi vector. Y si se fijan, el vector lo he puesto sobre una línea, ¿no? Esta línea que lo voy a poner un poco más gruesita por el momento, para que se note, no, no esta de aquí. Esta línea recta, que la voy a poner ahora así gruesa, ¿no? ¿La ven, no? La amarilla. Esta línea gruesa sería la dirección del vector, ¿no? La dirección del vector. Entonces, me da lo que es por dónde está yendo. Mientras que, bueno, ahorita está en línea puntada delgadita, el vector como tal, se fijan, empieza aquí, termina aquí. A eso o el tamaño del vector, si ustedes gustan, lo vamos a llamar el módulo del vector o también la magnitud del vector, ¿no? O sea, el tamaño del vector va a ser la magnitud o el módulo, ¿no? Si ustedes se fijan, la magnitud también teníamos en la parte escalar, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos tamaño en el tiempo, sí, ¿no? Podemos medir minutos, horas, segundos, etc. Pero cuando nosotros, por ejemplo, queremos saber un desplazamiento, adicionalmente tenemos que saber hacia dónde vamos a ir. ¿Cómo es eso de hacia dónde voy a ir? Para eso está mi punta, ¿no? La flechita, lo que llamamos el sentido del vector, ¿no? El sentido del vector, entonces, nos va a decir hacia dónde vamos a tomar en cuenta esa magnitud que hemos dicho hace un momento. Por ejemplo, si yo digo me voy a alejar 20 centímetros de la cámara, miren a ver acá, vamos a poner mi cara, digamos, voy a alejar 20 centímetros, entonces se nos ve clarito, ¿no? Me he alejado 20 centímetros.
me voy a acercar 20 centímetros, entonces me acerco más, ¿no? Si me sigo acercando, llego al punto cero y desaparezco, ¿no es? No es magia. Llego a cero y me paso al otro lado de la computadora y ya no me ven, ¿no? Entonces, ese límite para mí va a ser mi punto de aplicación. Ya, entonces, el punto de aplicación justamente va a ser otro punto que nos va a interesar, ¿no? Este punto de aplicación puede ser dónde estoy haciendo que el vector funcione o puede ser simplemente una referencia. Repito, este punto de aplicación es donde el vector tiene su efecto. Específicamente, digamos, en torques, fuerzas y otras se nota bastante, digamos, que un punto de aplicación no es lo mismo que otro. A ver, voy a agarrar este teléfono, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se nota el teléfono? Bien, voy a tomar en cuenta el teléfono y agárrenlo de este lugarcito. Voy a ajustarlo y aquí es facilito mover, pero si yo aprieto aquí mismo, no es tan fácil de que yo pueda hacer esta rotación en el vector, ¿no? Lo mismo, entonces estaríamos tomando en cuenta el punto de aplicación, ¿no? Mientras más cerca estoy de mi punto de apoyo, más difícil es mover, ¿no? Pueden hacer el ejercicio con su brazo también, ¿no? Extienden el brazo y cuando están lejos del hombro, es facilito bajarlo con otro brazo. Pero si tratamos de bajar de aquí, es casi imposible, ¿no? Cuando hacemos cursos presenciales de esto mismo, los hago por poner al frente para que vean la diferencia, ¿no? Otro ejemplito que nosotros podríamos tomar es justamente una calle, ¿no? Entonces vamos a ver a nuestro vectorcito. El tamaño o módulo del vector. Voy a tomar en cuenta la velocidad, por ejemplo, ¿no? La velocidad que pueden tener los autitos, ¿no? Nos va a dar la magnitud, ¿no? La magnitud tiene un tamaño de 80. ¿80 qué cosas? En este caso, 80 kilómetros por hora, una velocidad, ¿no? Ahora, la dirección es la calle en este caso, ¿no? La calle. Entonces, ahí tendríamos directamente que, bueno, la calle o la carretera en este caso sería de subida o de bajada. Ahora, este autito está viniendo hacia nosotros, entonces ese sería su sentido, ¿no? Entonces, el sentido lo va a dar la flechita que estoy colocando acá, ¿no? La punta de la flecha, para ser exactos. ¿Y a cuál de estos autos me estoy refiriendo? A este de acá, el único que está cerca de nosotros. Ese sería el punto de aplicación. ¿Ok? Entonces aquí está lo evidente, el sentido. Lo voy a poner con los mismos colores. Magnitud está en rojo, lo voy a poner en rojo, para así no se me pierde. La dirección está en amarillo y el sentido lo vamos a colocar en azul, ¿no? Este punto de aplicación lo voy a trasladar acá para que nos ubiquemos en qué autito estamos midiendo la velocidad en este caso. ¿Ok? A ver, me voy al Meet por si acaso. Pulgarcitos arriba si se ha entendido. Perfecto. Hay varios que están pidiendo ya que se envíe el documentito en PDF. Muy bien, muchachos. Entonces, nos vamos acá a, bueno, aquí es donde tiene su efecto el vector. Esto lo pondremos un poquito más aquí para que entre todo. Vamos a poner así punteado. ¿Ya? El vector. Esto lo podemos reducir.
Una vez que hemos entendido esos conceptos, vamos a decir que no hay un solo tipo de vector, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, aparte de las unidades que obviamente, vamos, generalmente nosotros manejamos una, dos, tres, y bueno, en física teórica se maneja n dimensiones, cuatro, cinco, seis, etcétera, ¿no? Ahora que están de moda los universos paralelos, por ejemplo, yo podría decir, bueno, el segundo universo, entre comillas, va a trabajar con otras tres dimensiones más. Pero para no irse al lado de la ciencia ficción, podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, seis dimensiones, tomando en cuenta las dimensiones, por ejemplo, de el movimiento de mi dedo y el movimiento de mi hombro, ¿no? Entonces, obviamente están casadas, entre comillas, las dimensiones de una y otra, ¿no? Voy a manejar con dos coordenadas distintas, ¿no? Ahí estaríamos hablando de más de tres dimensiones, por ejemplo, ¿no? Pero, pero no necesariamente vamos a complicarnos la vida, ¿no? Generalmente vamos a tomar en cuenta eh, que las dimensiones son del mismo tipo, ¿no? O sea, no hay un vector que tenga en el X, por ejemplo, tiempo, en el Y masa y en el Z que esté trabajando, se me ocurre, digamos, humedad. No, no, no. Aquí lo que tenemos en un vector es que va a ser de un solo tipo de unidad, ¿no? ¿Qué tipo de unidad? Unidad vectorial. ¿Cuáles son las unidades vectoriales? Por ejemplo, todas las que están derivadas de la longitud, ¿no? Ejemplo, la distancia, el desplazamiento, etcétera, ¿no? Por otro lado, si relacionamos con el tiempo, que es una unidad del tipo escalar, entonces va a seguir siendo vectorial, ¿no? Entonces, si yo divido entre tiempo, por ejemplo, la parte de desplazamiento, voy a tener velocidad. Velocidad tiene, pues, también unidades vectoriales. Entonces, si yo separo en más de una dimensión esa mi velocidad, va a tener componente X, Y, Z y pues cada uno va a ser también velocidad. Ahorita lo vamos a ver para los que no han entendido esa parte, ¿no? En otras palabras, lo que voy a empezar ahorita es a definir distintos tipos de vectores, ¿ya? Entonces voy a clasificar, por ejemplo, en vectores que comparten la misma recta. Si ustedes pueden lograr ver aquí la parte de abajo, ¿no? Si yo muevo cualquier de estos vectores, está sobre una misma recta, ¿no? Todos están sobre esta recta rojita. Entonces, como todos los vectores están sobre la recta rojita, vamos a llamarlos que están sobre la misma línea, ¿no? Y esto se llama colineal, ¿no? La misma línea o la misma recta. Ahora, podemos hacer lo mismo, digamos aquí, como pueden ver, tengo un plano, no sé si lo ven bien, tengo un planito de medio anaranjadito, etcétera. ¿No? Vamos a ver. ¿Distinguen el plano? A ver si es así un ok. Perfecto, sí distinguen el plano. Entonces, sobre ese plano, otra vez, estoy colocando los vectores. Todos están dentro de este plano, ¿no? Dentro de ese plano, y por lo tanto se llaman coplanares. Con la misma idea tenemos coespaciales. Fíjense, aquí tengo un cubito, ¿no? Dentro de este cubito están tres vectores. Uno, dos, tres vectores, ¿no? Misma idea. ¿Se entiende la diferencia entre colineal, coespacial y coplanar? Carita feliz, a ver si se entiende. Carita feliz. Poquitos están haciendo carita feliz. No, no, no es bien. Es carita feliz. Perfecto. Si alguien no ha entendido, me dice nomás, ¿no? Como estoy ahorita contra con lo mismo, en la misma pantalla, me pueden interrumpir, por favor, como estamos haciendo explicación teórica, ¿ya? Me interrumpen y yo les respondo, ¿no? Pero si hay chacota, voy a cortar el micrófono, ¿ya? Ahora, tenemos los vectores convergentes, ¿no?
La definición de estos vectores dice que son vectores que van hacia un mismo punto en el espacio, plano o recta. Repito, espacio, plano o recta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a utilizar este de acá y aquí tengo el punto. Todos están sobre el mismo plano, son coplanares. Pero además, fíjense, están yendo todos hacia este puntito naranja. Entonces, por eso van así que son vectores convergentes, ¿no? Porque están yendo todos hacia el punto naranjadito. Bueno, como tenemos vectores convergentes, también tenemos vectores divergentes, que son exactamente al revés, ¿no? Vectores que ya no van, sino más bien salen desde ese punto, ¿no? Entonces veamos cómo serían los divergentes, ¿no? Justamente al revés, ¿no? Las flechitas están hacia el otro lado, se fijan. Están saliendo todos del punto naranja. Entonces los convergentes van hacia el mismo punto, los divergentes salen de ese punto. ¿Ok? ¿Se entendió? Convergente, divergente. Edwin, ¿qué más? No, no, Abraham está diciendo, sí, adelante. ¿Quién habló? No me doy cuenta. En el caso, en el caso de los vectores divergentes, si salen desde un mismo punto, la recta van sobre esa misma recta o pasan hacia otro. Podrían ser divergentes sobre una misma recta. No habría problema. ¿Qué significaría? Que salen de un mismo punto sobre la misma recta. Tony estaba levantando la manito. Bien, aquí por el chat me dice Abraham que no entendió la parte de los vectores. Repetimos, no hay ningún problema. Voy otra vez a la parte de los vectores. Retrocedemos. Lo bueno, si fuera pizarra no habría caso. ¿No? Entonces aquí tenemos vectores. ¿Dónde están las partes del vector? Una vez más, ¿no? ¿Dónde está saliendo el vector? De este punto verdecito, ¿no? Este de acá, entonces, es su punto de aplicación. ¿Qué tamaño tiene este vector? Viene desde aquí hasta aquí. Ese es el módulo o magnitud. ¿Ok? La recta por donde está apoyado el vector, esta amarillita, no sé si logras ver, Héctor, eh, sería la parte de la dirección, ¿no? Y el rojito, el que estoy encerrando ahorita, es la puntita del vector, ¿no? La puntita, este triangulito de acá, nos dice hacia dónde está yendo el vector. Ese es el sentido. ¿Ok? No sé si se ha entendido ahora sí. Abraham. A ver, en el chat, Abraham, bien, listo ya, perfecto. Entonces volvemos a lo que era vectores convergentes. Lo que preguntaba Daniela, voy a aprovechar este puntito y aquí tenía colineal, ¿no ve? Entonces, sobre esto me voy a poner acá un puntito y lo voy a borrar aquí, ¿no? En este caso, este vector de abajo y el vector de arriba están entrando. Son colineales, pero también son convergentes, ¿no? Porque están llegando al mismo punto. Voy a poner el otro puntito acá. Ahora, sobre ese punto que acabo de dibujar ahorita, estos dos vectores, el de arriba y el de abajo, se están saliendo, ¿no ve? Entonces, respecto a este punto, son estos dos vectores divergentes. ¿Ok? Entonces, estimada, ahí estaría lo que has preguntado hace un ratito. ¿Vale? Sí, gracias, ingeniero. Ok, Daniela, listo. Entonces, continuamos avanzando.
Vectores coplanales ya habíamos chequeado, coespaciales, convergentes y divergentes. Bueno, ahora fíjense, los vectores paralelos, ustedes saben que tenemos rectas paralelas, ¿no ve? Que tienen la misma eh, dirección casi, ¿no? Pero en realidad una está al lado de la otra. ¿Cómo podemos definirlas? A ver, hay un término divertido que lo he escuchado bastante, especialmente en carnavales. ¿Saben que le dicen su crush actualmente? El crush es equivalente al vector paralelo, ¿no? O sea, nunca, están cerca, pero nunca lo pueden encontrar. No sé si le entienden eso. Ay, sabía que les iba a hacer gracia a algunos, ¿no? Entonces, acuérdense, si adelante levantó manito. ¿Quiénes levantaron manito? No, era solamente como reacción. Ok. Bien, muchachos, entonces nos vamos a otro tipo de vector, ¿no? Serían los vectores opuestos, ¿no? Los vectores opuestos tienen la misma dirección, pero el sentido es contrario, ¿no? O si ustedes gustan, aquí tendríamos vectores que tienen misma dirección y sentido, pero que están sobre rectas paralelas, ¿no? Aquí tienen misma dirección, pero sentido contrario, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esto, por ejemplo, serían vectores opuestos o no? ¿Qué dicen? Si son vectores opuestos, estos dos están sobre la misma línea, en su reacción pongan sí. A ver, voy a quitar un cachito la compartida del Meet. A ver, en su estado, no como reacción. A ver, ¿quiénes dicen que esos eran opuestos? Pongan el pulgarcito, pero no como reacción, sino en su estado como Carla, como Juan Carlos. ¿Quiénes dicen que no? A ver, póngale hacia abajo. Mm, Ya, los que han dicho que no estaban en un error, por si acaso. ¿Ya? Resulta que vectores que están sobre la misma línea también son vectores opuestos cuando están uno en contra del otro. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, esto nada que ver. Aquí, por ejemplo, entonces tendríamos vectores que sí son opuestos también. Misma dirección y sentido contrario, misma dirección y sentido. Misma dirección, o si quieren acá, para ser más precisos, tienen la dirección sobre rectas paralelas. Y el mismo sentido, ¿no? Entonces, vectores paralelos sobre rectas paralelas. Ahora hay una salvedad que esto les puedo poner en examen, que si están sobre la misma recta, una recta es paralela a sí misma, ¿no? Entonces, dos vectores sobre la misma recta también son paralelos, ¿no? Bien, vectores perpendiculares. Aquí simplemente forman 90 grados entre sí. Forman 90 grados entre sí, ¿no? Un ejemplo típico, a ver, esto lo ponemos abajo.
ahí, ¿no? Entonces, este vector es perpendicular a este otro vector. Ahora, si yo lo muevo más a este lado, va a seguir siendo perpendicular. ¿Por qué? Porque yo agarro el ángulo y veo, pues aquí siguen siendo los 90 grados, ¿no? Entonces, ahí nomás lo dejaré para que lo tengan bonito. Entonces, forman 90 grados entre sí, ¿no? Otra, otra forma de describirlo serían vectores que pasan sobre rectas que son perpendiculares entre sí, ¿no? Que forman 90 grados entre sí, ¿no? Pero al final, por transitividad, seguimos con la misma definición, ¿no? Ahora, si este vector está hacia abajo, va a seguir siendo perpendicular, ¿no? Porque sus direcciones igual forman 90 grados. Ok. Vamos a hablar un poquito de notación de vectores, ¿no? Voy a hablar de notación de vectores. Tenemos varios tipos de notación. Creo que por aquí lo teníamos más bonito. A ver, vamos a enumerado acá, ¿no? Vamos a hablar de representación entonces. Volvemos acá. Tenemos, vamos a usar el mismo tamaño de lector, por favor, para que no se vea feo. Hablando de feo, que no esté todo negro. Este documentito lo van a tener ustedes, entonces que quede bonito, ¿no? Entonces vamos a decir que hay varios tipos de representar, de formas o formas de colocar un vector para que se note, ¿no? Entonces tenemos un tipo de notación algebraica, notación cartesiana, notación polar, etcétera, ¿no? Y bueno, necesitamos para ello un sistema también de coordenadas, ¿no? Eso mismo también lo podemos llamar como definición o notación de vectores, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hablamos de notación, estamos charlando también acerca de estas formas de representarlos, ¿no? La más sencillita es la cartesiana, la más conocida también. Esto viene de la época de René Descartes, ¿no? Que lo vamos a buscar, en español Descartes, ¿sabes? ¿Qué es el que ha inventado este tipo? Este es justo, a ver, lo veremos aquí al cuate. Miren, en siglo XVI ya, no hay imágenes. René Descartes. Obviamente en el siglo XVI lo único que vamos a obtener es su pintura, ¿no? Entonces, este cuate que parece un mosquetero es justamente el que ha inventado este sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con estos sistemas de coordenadas tomando en cuenta pares o tríos ordenados. De pares, es decir, vamos a trabajar con dos y tríos con tres coordenadas, ¿no? No es obligatorio, pero nosotros podemos nombrar estos ejes, ¿no? ¿Por qué es importante nombrarlos? Porque ahí sí nosotros vamos a poder referirnos bien a este tipo de ejes, ¿no? Entonces tenemos el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Que también son llamados como abscisas y ordenadas, ¿ya? En ese sentido, entonces, un vector va a tener una componente en el eje y una componente en el eje X, ¿ya? Esas componentes van a representar a mi vector en forma cartesiana, ¿no? ¿Cómo encontramos esa componente? Pues simplemente hacemos una proyección, fíjense. Sacamos una línea perpendicular, es decir, aquí vamos a formar 90 grados con el otro eje, y
Lo mismo para el lado de Y, ¿no? En este caso, he utilizado las tradicionales X y Y como coordenadas, ¿no? Pero también lo podría llamar Pedro y Pablo o Francisco y Juana, digamos. Pero la cosa es que, digamos, cuando diga Francisco y Juana, recordemos que en la horizontal es a la que me estoy refiriendo con los franciscos y la vertical con las Juanas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de ponerle así nombrecitos raros que solo te van a servir a ti? Cuando hablamos de una estandarización, generalmente trabajamos con X en horizontal, Y en vertical y profundidad Z, ¿no? En todo caso, esto estamos hablando de dos valores y los ponemos, ¿por qué ordenados? Porque siempre va primero el horizontal y después el vertical, ¿no? En este caso, vector en X y vector en Y. ¿De acuerdo? Repito una vez más. La proyección del vector al eje horizontal va a ser la componente en el eje X. La proyección del vector en el componente horizontal va a ser la componente en el eje Y. Ojo, para poder hacer eso, el punto de aplicación del vector, fíjense que está en el cruce de los dos ejes, ¿no? Ese le vamos a llamar el punto de origen, ¿no? El punto de origen entonces va a ser el punto donde se cruzan X y Y. Desde ahí nosotros vamos a medir a nuestro vector, ¿no? Repito una vez más, proyección en el eje X, vector en X, proyección en el eje Y, componente en Y. ¿Listo? A ver, pulgarcito arriba, si se ha entendido. Perfecto. Supongo que lo están riendo también, ¿no? Si hay alguien que quiere, cuando estoy cambiando al Meet, me avisan, por favor. Repetimos nomás dos, tres veces, no hay lío. Por eso esta es clase en vivo, ¿no? Bien, aquí estoy manejando también un vector, pero esta vez no con dos, sino con tres dimensiones. Fíjense, aparte de la X y Y que teníamos hace un rato, le estamos poniendo una otra componente más, que sería la Z, ¿no? Entonces, nosotros podemos proyectar, por ejemplo, en los tres ejes, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy haciendo la profundidad, ¿no? Y eso lo estoy llevando a el eje Y, ¿no? Entonces, la alturita que tenemos acá, esta altura de acá sería mi componente en Y. A ver, lo voy a poner gruesito para que se note. No, aquí. Entonces lo tendríamos este de acá, no tan grueso ahí, mi componente en Y. Ahora, esta distancia de acá va a ser mi componente en X, ¿no? Que sería justamente este lado. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el grosor, ahí se nota, ¿no? Este es mi componente en X. Ahora, si se fijan, si yo lo llevo aquí, esta misma recta, es exactamente, obviamente, del mismo tamaño que como teníamos acá, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el eje Z? ¿No? El eje Z, obviamente, como no es una computadora tridimensional la mía, lo tengo que hacer una proyección a más. Entonces, fíjense, en el eje Z también tenemos una proyección, ¿no? Que sería esta parte de acá. Voy a poner gruesito también. ¿Sí? Esta parte de acá sería mi componente en Z, ¿no? Claro, yo lo puedo llevar también aquí, ¿no? Ahora fíjense, por ejemplo, puedo tener una proyección en un plano, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo en esta parte de acá formado el plano XZ, ¿no? Ese plano XZ lo podríamos, a ver, aquí tengo
un rombito vamos a colocar para definir el plano, ¿no? Entonces, obviamente, para que se note el plano, yo voy a poner acá sobre los dos ejes, pero ahí ya no se ve nada, entonces le pondremos transparente. Fíjense, sobre ese plano que he puesto ahorita, está esta proyección, que es el vectorcito verde, ¿no? Esa es la proyección del plano, en este caso, X, Z, ¿no? Entonces, como estoy en ese plano, esa proyección que es perpendicular, fíjense que estoy bajando directamente esta parte de acá, esta distancia que hay desde el origen hasta esa proyección sería la componente en el plano XZ. Bueno, yo lo voy a borrar del plano XZ y ustedes pueden observar que justamente ahí tengo. Ahora fíjense que en la misma dirección he puesto un vector llamado B con sombrerito. Luego vamos a ver que este es el vector unitario de el vector B, ¿no? Entonces nosotros tenemos la componente en X, la componente en Y y la componente en Z de mi vector, ¿no? Para determinar cuál componente estoy llamando, le estoy poniendo un subíndice, ¿no? En este caso BY, BX y BZ. Y al vectorcito que estamos poniendo en la proyección, por ejemplo, podría ser también en este plano o en este otro plano, en este caso en el plano XY, le estoy poniendo las dos componentes, en este caso X, Z, ¿no? Si se fijan, ¿qué característica tiene ese vector? Que tiene la misma componente en el eje Z y en el eje X, en este caso, que mi vector naranjado, el vector B, ¿no? Entonces, repito una vez más, vector X, vector Y y vector en Z, ¿no? Y en ese mismo orden, simplemente le estamos aumentando al vector que teníamos antes una componente más, que sería la profundidad, estaría nuestro componente en Z. ¿Se entiende? ¿No? Estamos aquí trabajando ya no con dos, sino en tres dimensiones. A ver, pulgarcito arriba, si se ha entendido. Ya, Hugo, no ha entendido, por si acaso. Porque ese sí no era de si eran coplanares, ¿no? Ok. Si alguien no ha entendido, pulgarcito abajo. Perfecto. Todos han entendido entonces la diferencia entre 2D. Aarón no ha entendido. Ok, Aarón, repetimos para ti. Y Rosini tampoco. Repetimos. ¿Qué parte no se ha entendido? Adelante, Héctor. No se te ha entendido. A ver, otra vez repite, por favor. La parte en que diga Esta parte en que estamos sacando las componentes del vector la parte en que de 3D. Ya, a ver, iremos paso a paso. Primero que nada, iremos acá. Ya. ¿Qué sería esto de aquí? ¿Qué sería esto de acá? Es la proyección del vector en ese eje. ¿Hasta ahí estamos bien? Dime si. Ya, ok. ¿Cómo sacamos la proyección? Sacamos una rectita perpendicular a esta línea recta, que es justamente la dirección del eje, de forma 90 grados, y ahí encontramos la componente en X. Sacamos la perpendicular acá, y ese sería mi componente en Y. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? Estás con micrófono abierto. Ya, ok. Ahora, en tres dimensiones es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. A ver, proyección de este hacia este lado.
este tamaño estoy trabajando en ¿cuál? En el eje Y. ¿No ve? Proyección. Ahora, obviamente, como no puedo sacarle aquí directamente, aunque podría hacerlo también, ¿no? No hay ningún problema. Agarro y fíjense, esta de acá, que es su proyección, es exactamente la misma. Yo lo voy a copiar a este formato. Y fíjate, es perpendicular al eje Y, ¿no? Entre el eje y mi vector forma 90 grados, ¿no? Ahora, esto parece que fuera distinto el ángulo, pero es que está en 3 dimensiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa por este lado? Misma idea, ¿no? Tenemos el componente, en este caso, yo lo proyecto acá respecto al eje X, ¿no? O sea, esta de acá. Y tengo mi tamaño, que es este de acá. Ese sería mi vector en X. ¿Sí? Lo mismo. Para mi componente en Z. Lo bajo y lo proyecto hacia el eje Z. Ahora lo puedo llevar a este plano, lo puedo llevar a este plano, o incluso a este plano de acá, ¿no? Al plano que está en esta parte de acá. No habría ningún problema. Nosotros podemos proyectar también en ese plano. Lo proyectamos hacia ese lado. Y obviamente, como pueden ver, sale exactamente lo mismo. Entonces ahí tendríamos las 3 componentes, ¿no? La proyección hacia arriba es mi eje Y, va a ser mi componente en el eje Y. La proyección en esta dirección, en este caso hacia la derecha, sería mi componente en el eje X. Y la proyección en la profundidad sería mi proyección en el eje Z. ¿Cómo encontramos? Repito una vez más, llevamos la proyección y ese va a ser, por ejemplo, estoy en el plano XZ, ahorita estoy en mi vector en ese plano, en el XZ. Si hago lo mismo, por ejemplo, en este plano de acá, este sería mi vector en el plano YZ. Si yo proyecto exactamente igual, pero ya no sobre ese plano, sino en el plano XY, esta sería mi proyección en el plano XY. Ahora, si se fijan, veamos como lo he dejado ahorita, en el plano XY. Bajo aquí, vector en X. Bajo acá, vector en Y. Es exactamente lo mismo que teníamos aquí. ¿Ya? Entonces, este lo dejaremos donde estaba, que era ahí, ¿no? Ahora no necesitamos hacer todas las proyecciones, basta hacer en un plano y el otro directamente en la dimensión que falta, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso era la proyección en el plano XZ y la otra estaría en el Y, como estábamos inicialmente, el dibujo. ¿Ok? Entonces no necesitamos hacer todas las proyecciones. ¿De acuerdo? Ahora sí. Sí, señora, ya he entendido. Perfecto. Entonces, ahora, ¿por qué es un trío ordenado? Porque primero va la X, luego la Y, luego la Z, siempre. X, Y, Z. Ahora, ¿cómo diferencio esto que es escalar y esto que es vectorial? No sé si se han dado cuenta. Igual aquí. Esto es escalar, esto es vectorial. Y es fácil en el papel especialmente, ¿no? Lo voy a poner grande para que se note. ¿Qué diferencia hay? Le estoy poniendo una flechita aquí arriba, ¿se han dado cuenta? Igual aquí. Una flechita. Entonces, un vector que tiene una flechita, lo vamos a reconocer como una unidad ya vectorial en sí mismo, ¿no? Esto simplemente para notarlo bien.
Ahora, la notación algebraica va a trabajar exactamente con las mismas coordenadas, pero ya no así, sino como si fuera una suma de vectores. Miren, aquí en la componente en X y aquí está la componente en Y. Ahora fíjense que le hemos aumentado una letrita después, ¿no? Esta letrita después vamos a manejarlo con lo que se va a llamar un vector unitario o versor, ¿no? Entonces el vector unitario o versor, la característica que tiene es que tiene una unidad de magnitud, una unidad, ¿no? ¿Por qué utilizar el 1, no? Si ustedes recuerdan un poquito de matemáticas, el 1 es el neutro multiplicativo, ¿no? Entonces yo multiplico cualquier cosa por 1 y me va a quedar esto, ¿no? Entonces no importa cuánto valga esto, va a tener siempre un valor de 1, el I y el J, ¿no? Obviamente, ¿qué va a representar este? La dirección positiva del eje X. ¿Qué va a representar esta de acá? La dirección positiva del eje Y. Simplemente al multiplicar esto, ya tendríamos una notación del tipo algebraica, parecido a un polinomio, si se dan cuenta. Ahora, ¿qué es lo bueno de manejar esto? Bueno, la suma es conmutativa, ¿no? Entonces yo puedo desordenar esto, o llevarlo a un lado, factorizarlo, dividirlo todo, etcétera, ¿no? Entonces es a veces mucho más sencillo manejar en forma algebraica que en forma de notación cartesiana. Pero ambas son equivalentes entre sí. Pero, Inge, aquí tenemos Z. Ah, para Z también tenemos un vector unitario que se llama, para tercera dimensión, K. Ahora, no sé si se han fijado bien, pero aquí mis Is, J's, K's, fíjense, están con un sombrerito, ¿no? El acento circunflejo del francés, ¿no? Uno de mis cats le decía chapeau, ¿no? Lo que es chapeau en francés es sombrerito, entonces, I con sombrerito, J con sombrerito, K con sombrerito. Así vamos a nosotros representar en notación cartesiana para 2 y 3 dimensiones. Antes que entremos en notación polar, ¿se ha entendido la notación cartesiana? Un bien, si es que se ha entendido. Perfecto, hemos llegado a los 101 personas que se han conectado simultáneo. Aquí Carla no ha entendido. ¿Qué parte no ha entendido Carla, perdón? Carla y Kelia no han entendido. A ver, repito. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Es que se me Claro. iba la señal y no hay lo drama, puedo hay ver. drama. A ver, vamos acá. La notación cartesiana o algebraica, cartesiana algebraica, a diferencia de la que teníamos hace un rato, que era con triordenado, vamos a utilizar un polinomio, de ahí algebraico. ¿Aquí estamos bien? Entonces, para diferenciar si está en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, lo vamos a multiplicar por un vectorcito unitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está en el eje Y lo vamos a multiplicar por J. Lo que está en el eje Z lo vamos a multiplicar por K. Y lo que está en el eje X por Y. Obviamente en 2 dimensiones solo vamos a trabajar con los 2 primeros vectores y en 3 dimensiones, bueno, utilizaríamos los 3 vectores unitarios. ¿Ya? Ahora, estos valorcitos de acá son exactamente los mismos valores que teníamos acá. ¿Ok? Ahora sí. Dígame pues sí o no. Repito una vez más. Estos vectores unitarios, esta I, J que tenemos acá, son los representantes
de las dimensiones X, Y y Z respectivamente. A ver si quieren, aquí vamos a ponerlo. Los representantes. Antes de entrar en polar. Entonces les decimos representantes, ¿no ven? Pondremos entonces vector unitario representante. Entonces decimos el eje X es representado, ponemos mayúscula, por la componente en X, en este caso sería el vector Y. El eje Y, bueno, ahí se nota que estoy escribiendo en vivo, estoy haciendo notar porque varios han dicho que en el anterior semestre no, no lo hacía en vivo, lo hacía en vivo, lo que pasa es que estaba con otra política, que hacía mucha chacota los primeros días y por eso corté lo que era la interacción, si no era solo texto. Ahora más bien se están portando bien, entre comillas, no, no vamos a cortar, pero si no, vamos a cortar micrófono luego. Ok, entonces, vector unitario, repito una vez más, para el eje X sería el Y, para el Y, J y para el ZK. Bien, si aún todavía con eso no se ha entendido, a ver, una carita triste, póngale a la gente que no ha entendido. ¿Qué parte no ha entendido, Daniela? Hay varios. Ingeniero, se cortó mi internet y me salí justo en esta parte y Ya, no puedo pero escuchar. ¿qué partecitas ¿Puede justamente? repetirlo, por favor? ¿Desde dónde? Cuando terminó de explicar por segunda vez el vector en el plano, en dimensional 3, después de eso se me fue el Ya, internet. 3D ha entendido entonces, que es lo mismo pero en 3 dimensiones, ¿sí? Sí, Ya. sí. Ahora lo pondremos en facilito. Esto lo copias. Ahora, lo que está con X, le multiplico por Y. Lo que está con Y, lo multiplico por J. Si tenemos adicionalmente una parte en Z, lo multiplico por K, ¿no? Ahora aquí teníamos comas, ¿no ve? Las comas las voy a cambiar por signo de suma, más. Y ya lo tendríamos en notación del tipo algebraico. ¿Positivo ahora sí? Sí, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. No se preocupen, podemos repetir 4 o 5 veces mientras estemos todavía en tiempo y estamos ya cerca del tiempo, estamos a 7 y 8. En cualquier momento ya tiene que entrar el AUXI, ¿no? Para los que no recuerdan, los días viernes pasamos conmigo hasta las 7:30 y con el AUXI hasta las 9, ¿no? El día sábado pasamos todo el día. Bueno, si ustedes recuerdan cuando lo teníamos aquí nuestro vectorcito en 2 dimensiones, podemos manejarlo también de otra manera, ¿no? Que es el vectorcito lo tengo aquí con una medición de un ángulo desde el eje X y bueno, tengo la magnitud como tal, o el tamaño del vector, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja en notación polar? Yo simplemente digo el tamaño del vector, que en este caso es B,
Y el ángulo le voy a aumentar, que en este caso es teta. Y listo, ya sería mi notación vectorial en forma polar, ¿no? ¿Cómo? Otra vez. El módulo y la dirección. La dirección estaría dado por el ángulo y el módulo por el tamaño. ¿Se entiende eso? A ver, por si acaso, todo lo que han entendido. ¿Alguien no ha entendido? Carita triste. Las más usadas son esas tres que vamos a manejar. Sin embargo, hay otras notaciones, por ejemplo, lo que es la parte geográfica, ¿no? Cuando hablamos de coordenadas, ¿no? Coordenadas estaríamos hablando de el módulo y la dirección del vector, ¿no? Y vamos a hacer una grilla, ¿no? Una especie de cuadrícula que tendríamos entre lo que sería la latitud y la longitud. En ese sentido, entonces, fíjense, tenemos dos referencias, que uno sería el meridiano de Greenwich, que pasa por Inglaterra, y otra que sería la línea del Ecuador, que pasa por el Ecuador, ¿no? Entonces, todo lo que está arriba sería latitud norte, todo lo que está abajo de la línea de Ecuador, latitud sur. La longitud este, todo lo que está a la derecha de nuestro meridiano de Greenwich, y todo lo que está a la izquierda lo tomaríamos como oeste. ¿Cómo manejamos esto? Pues utilizamos justamente las coordenadas en el globo terráqueo, ¿ya? Para manejar estas coordenadas, a ver cómo vamos a tomar en cuenta, voy a utilizar un software que para esta parte me parece bueno, que es el Google Earth. ¿No? Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de cosas? Pues justamente lo mismo que tendríamos en Google Maps, ¿no? En su telefonito ahí. Pasó, ha desaparecido ahí. Creo que es muy fuerte el brillo del teléfono. Voy a estar acá. Está cargando mi mapa. Voy a ver qué es lo que pasa. No, está cargando. Le voy a volver a entrar. Ahora sí. Y como pueden ver, ahí está el globo terráqueo y estamos acercándonos. Por aquí está nuestra ciudad de la, bueno, nuestro país primero, nuestro departamento, estamos por acá, aquí está el laguito. Y carga un poco. Por acá está justamente la ciudad de La Paz, ¿no? Ahí estamos la hollada. Aquí está la parte del alto y aquí al medio estaríamos con lo que sería nuestra querida ciudad. Voy acercando de a poquito para que lo vayamos viendo. ¿No? Y esto qué tiene que ver con lo que estamos avanzando ahí? Bueno, ahorita vamos a ver lo que es la latitud y longitud, ¿no? Entonces aquí tendríamos, William Carmen, ¿no? Estamos en otro lado. Vamos a poner aquí está el estadio. Aquí es el Parque Urbano Central, aquí está el Coliseo Cerrado y nuestro prefacultativo está subiendo el Mercado Camacho, que está por acá.
Subiendo la calle Bueno. Y estaríamos justamente por acá, ¿no? No estaremos en virtual, pero sí o sí han venido por acá, ¿no? Esta es la entrada de la calle Obispo Cárdenas y por aquí está el garajito donde entran en la calle Bueno. Este es el edificio como tal, ¿no? El ex Príncipe de Paz, ¿no? Entonces acá le podemos poner un marcador, pin aquí, ¿no? Que nos indica justamente la latitud y longitud, ¿no? Esto mismo lo he copiado acá, ¿no? Entonces, la latitud, estamos a 16 grados, 29 segundos, 54.04 segundos sud, ¿no? Esa sería nuestra latitud. Y la longitud, 68 grados, 7 minutos y 51.8 segundos oeste, ¿no? En otras palabras, que nos está diciendo, si vemos aquí arriba, estamos oeste, es decir, a este lado y por debajo. Y efectivamente, ¿no? Cuando hemos visto con el Google Earth, voy a cerrar esto, me alejo, me alejo, me alejo. Y, bueno, está chueco. Se está moviendo la Tierra. Bueno, el Ecuador está por aquí. Entonces, efectivamente, estamos por debajo de la línea de Ecuador. Y Greenwich está justamente en Europa, ¿no? En Inglaterra. Inglaterra está aquí, de arribita. Entonces, si nosotros trazamos imaginariamente aquí la línea, obviamente estamos al lado izquierdo de esa línea, pero estamos en longitud oeste, ¿no? Oeste y sur. Entonces, justamente es lo que nos está diciendo acá el indicador que pusimos hace un ratito, ¿no? Ahora, el ejercicio, por ejemplo, nos dice en este caso, y creo que eso no más vamos a poder chequear, ¿qué coordenadas geográficas tendrá esto de acá? Entonces, para ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta la conversión de unidades, por un lado, ¿no? Latitud y longitud, y decimos que un minuto de 60 segundos y un grado 60 minutos, ¿no? Tenemos que volverlo todito en un solo tipo, ¿no? En este caso, para convertir, vamos a utilizar esa relación que hemos dicho. ¿Y de dónde sale el negativo? Por ser latitud sud, está por debajo, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de esto de acá, por ejemplo, el punto de origen hacia arriba hemos dicho que era positivo, y obviamente si pasamos de este lado, sería negativo, ¿no? Entonces, como es sud, está por debajo y por lo tanto es negativo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos este valorcito, ¿no? Pueden hacer la prueba, ¿no? Con los factores de conversión y suma. Lo mismo para la cuestión de longitud oeste, ¿no? Como es oeste, también es negativo y mi resultado me sale este de acá, ¿ya? Y bueno, finalmente tendríamos que, como es geográfico cartesiano, entonces cartesiano es en forma de par ordenado, ¿no? ¿Cuál va primero? ¿No? Entonces, primero que nada siempre va la latitud y segundo va la longitud. ¿Qué otra forma de geográfica podemos manejar? Pues la famosa brújula, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión de la brújula? Tenemos los ejes principales, arriba norte, abajo sur, a la derecha este, a la izquierda oeste. En el intermedio entre norte y este, los naranjaditos que pueden ver ahorita,
tendríamos el noreste. Entre el norte y el oeste, que sería el lado izquierdo, estaría noroeste. Si hablamos de el sud, bueno, entonces estaríamos dando sud y este, sudeste. Si es sud y oeste, sudoeste. Ahora puede que tengamos que esté más cerca, por ejemplo, de el oeste, ¿no? Entonces, por debajo, estamos hablando del sudoeste y aquí estaría el oeste. Entonces, vamos a decir que sud, oeste, oeste. O si está más cerca del lado sur, por ejemplo, estamos aquí a mitades, igual, sud, sud, oeste. Con la misma idea, ¿no? Sud, sudeste para cuando está cerca del sud, pero al lado oeste, y sudeste, este, si estaríamos cerca del este. En esta otra parte norte, lo mismo, ¿no? Noreste, este, pero si está más cerca del norte, noreste. Oeste, oeste, si estamos cerca del oeste, y noroeste, si estamos cerca del norte, ¿no? Obviamente hay más tipos de notaciones, pero son un poquito más raras y estaríamos pensando, bueno, como quien dice, en otros tipos de coordenadas ya más apuntadas a lo que serían tres dimensiones, ¿no? Por ejemplo, estamos las coordenadas cilíndricas, las coordenadas eh, esféricas y otras similares, ¿no? Obviamente, como estamos en el curso prefacultativo, no vamos a entrar en demasiado detalle por ese lado. Y bueno, espero que se haya entendido este último ejercicio especialmente. Esto es simplemente mirar la brújula, ya uno se ubica. No sé si estamos comprendiendo todo, lo que sería la brújula y lo que sería el otro. Perfecto, voy a cortar mi cámara porque ya no me está viendo mi cámara, ya es de noche. Eso implica que, bueno, voy a grabarlo entonces. Voy a grabarlo el archivito y lo voy a ir subiendo directamente. Nosotros lo vamos a grabar como introducción a vectores.